Gabriel, muy buenos días, subsecretario, qué gusto saludarlo. ¿Cómo está? Muy buenos días, Enrique, muy bien. Soy Luis Cárdenas, a sus órdenes, gracias, Perdón, Luis. don Gabriel, no se preocupe. Oiga, Gabriel Llorio, a ver, varios temas que están sobre la mesa. Hace unos minutos se dio, pues sí, casi minutos, hace hora y media, 2 horas, terminaron las discusiones ahí en el Senado. Hicimos una recopilación muy breve de algunos audios de lo que vino en la discusión de esta ley de ingresos. Al final, bueno, pues ya han quedado ahí algunas cosas modificadas, otras quedan como venía de diputados. ¿Le parece nada más si escuchamos este contexto para entrar en materia? Claro que sí. Escuchemos. La ley de ingresos y el paquete que entregamos hoy suman alrededor de 6.1 billones de pesos. Se vale ser optimista. El problema es que este optimismo nos lleva a tener una sobreestimación de los ingresos del gobierno federal. ¿Por qué la oposición vota en contra? Porque no encuentra más prebendas para la clase que representan. En el caso del 9% destinado al sector industrial, se contempla el 75% de la recaudación por la aplicación de derechos de uso de aguas nacionales, en tanto que el sector agrícola, que consume el 76% del recurso, aporta el resto. Por ello, se plantean algunas modificaciones. ¿Qué te hemos hecho nosotros los agricultores, los productores del Valle de Yaxche? ¿Qué te hemos hecho? Es un pecado para nosotros producir alimentos. Quererle cobrar al uso del agua para uso agrícola y para uso ganadero. Vendría a ser como el tiro de gracia para los productores mexicanos. ¿Qué piensa usted sobre este incremento al agua? De que no debe de haber. ¿Haría un exhorto a los legisladores para que... Ya lo estoy haciendo. Yo estoy porque no aumenten los impuestos. La 4T y la bancada de Morena en el Senado propone tachar toda esa ocurrencia. Aquí está. Ustedes propusieron este impuesto de manera irresponsable. Se van a quitar estos incrementos al pago de derechos en el agua para los productores en el campo. Con todo respeto, les vamos a modificar la minuta. Se exenta el pago de derechos a los extranjeros que ingresan a México por vía terrestre y cuya permanencia en el país no excede de 7 días. Vamos a dar primero certidumbre y certeza de la propiedad de sus vehículos a quienes los tienen, porque son ilegales, todo el mundo lo sabemos. ¿Por qué? Porque no ha habido regularización en varios años. Subsecretario Gabriel Llorio, gracias por tomar la comunicación. Y bueno, pues lo primero que le queremos preguntar, ¿qué opinión le merece en Hacienda esta aprobación de ley de ingresos, estas modificaciones que se hicieron en Cámara de Senadores hace, será 2 horas más o menos cuando terminaron? Cuéntenos. Claro, Luis. Nosotros estamos contentos con el resultado de la votación que se realizó tanto en comisiones como ya en el Pleno del Senado. En este momento la ley de ingresos junto con la miscelánea y las otras leyes también que la acompañan regresaría al Congreso para la modificación de las reservas. Creemos que ya son mínimas y estamos bastante contentos con el proceso que se ha seguido. Hubo algunas discusiones como las que mencionaban un poquito antes de que comenzáramos a platicar, que fue el tema de los derechos de agua y los autos, como le llaman, chocolate. Esas fueron iniciativas que nacieron en la Cámara de Diputados, también se discutieron en el Congreso, ya tomaron decisiones, el Congreso ya tomó decisiones como un poder autónomo al respecto, y estamos contentos con el proceso. Me llama la atención, hay una postura crítica, se entiende porque viene desde la oposición, que tiene la senadora Vanessa Rubio, que también pues en algún momento estuvo en Hacienda, Gabriel Llorio, y bueno, pues dice Vanessa Rubio, con todos estos temas, con el presupuesto de 6.1 billones de pesos, pues se ve difícil que se logre crecer a un 2% para 2020, cosa que además coinciden pues la mayor parte de entre calificadoras y instituciones financieras, organismos financieros internacionales, etcétera. ¿Cómo lo ven en Hacienda? ¿Con el paquete se logrará poder impulsar crecimiento? ¿Podremos tener un mejor resultado que este casi 0% de 2019? Bueno, solamente nada más por efecto estadístico, al tener una menor comparación, una base de comparación en un año, en el siguiente año usualmente se crece más en comparación con el año previo. Si recordamos las crisis del 95 o del 2009, cuando caía mucho el Producto Interno Bruto, en el siguiente año se incrementaba también bastante considerablemente.
Este año hemos observado un bajo dinamismo en la economía, lo vimos ayer con la publicación del IGAE, y solo por base de comparación, el siguiente año habría un crecimiento mayor que el que observamos en este año. Muchos de los organismos financieros internacionales, inclusive el Banco Central y nosotros, traemos el rango de 1.5 y 2.5, pensamos que el crecimiento va a estar alrededor de 2 y creemos que es factible. Ahora bien, es que, perdón que lo interrumpa, subsecretario, es que lo entiendo así, la vara es más baja, ¿no? O sea, se crece porque pues, por término estadístico hay que crecer, o sea, es un poco más sencillo, ¿lo podemos entender así? Sí, la primera parte de mi respuesta va en ese sentido, es un efecto estadístico, por lo tanto el 2% sí es realizable. Ahora, solamente no nada más hay elementos en el presupuesto que sirven para promover el crecimiento, también tiene que haber otro tipo de acciones. En otro tipo de acciones lo que estamos viendo hace, por ejemplo, un par de semanas anunciamos un paquete de medidas que no son presupuestales, son extrapresupuestales, pero que están enfocadas a tratar de dinamizar algunos sectores de la economía. Claro. El día de ayer, hace 2 días también se publicó, ya que se adelantan licitaciones por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y probablemente en las siguientes semanas también vamos a hacer más anuncios relacionados con gasto en infraestructura, y esto es lo que nos va a permitir alcanzar metas de desarrollo, metas de crecimiento que hemos establecido en el marco macroeconómico para el paquete 2020. Enhorabuena por la iniciativa. Son, corríjame si me equivoco, subsecretario, 873 proyectos de infraestructura. Estaba prevista la licitación originalmente para 2020, se adelanta con estas inversiones, con estas APPs, tengo entendido que también serán muchas por ahí. Se está esperando una inversión de cerca de 8,765 millones de pesos. Sin embargo, pues muchos especialistas dicen esto es insuficiente y también ya llega quizá un poco tarde. Estamos a 2 meses en 2 meses ya será Navidad, pues, o sea, en 10 días ya entramos a noviembre y pues hay quien dice ¿por qué no se hizo esto igual, pero muchísimo antes para tratar de rescatar un poco lo que fue 2019? ¿Qué opinión le merecen estos señalamientos, estas cuestiones que dicen especialistas en el tema? No, yo creo que de manera natural, cada vez que inicia una administración, a veces pareciera que inicia un poco lento porque los procesos prácticamente se paran antes de que se realice la transición. Si recordamos, durante el 2008, el gobierno la administración anterior probablemente detuvo muchos procesos licitatorios. Se genera esta transición de manera natural, muchos procesos se paran y luego tenemos que volverlos a arrancar. Entonces, esto genera usualmente un arranque un poco tal vez lento, pero digamos, procesos licitatorios respecto a proyectos de infraestructura que son más sofisticados de ejecutar, toman un poco más de tiempo irlos armando, irlos poniendo los documentos y los pliegos legales. Entonces, yo creo que estamos en tiempo para haber lanzado ese paquete que fue hace un par de meses. Ya empezamos. Ahora, un poquito lo que me gustaría resaltar es no solamente son anuncios, sino que estamos siendo muy prácticos y tratando de ir a cosas concretas. Y por eso es que el día de ayer ya también se anunció lo que serían las autorizaciones para adelantos en cuanto a licitaciones relacionadas con obra pública de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Además, lo que también ya estamos haciendo es que ya hemos dado autorizaciones para ir desdoblando concesiones carreteras. Probablemente el día de hoy se anuncie un desdoblamiento de una carretera en Monterrey, y es un paquete que son 5 carreteras aproximadamente que van a ser desdobladas, y esto va a implicar inversión privada que se va a traducir en actividad económica. Dígame algo, esta situación pues también entiendo, se da quizá para impulsar un poco a la industria de la construcción. Ha tenido pues malos reportes de crecimiento, ha tenido una caída importante, pues dado justamente que hay una, no quiero llamar dependencia, pero sí, con pues las licitaciones y contratos que hace el gobierno federal. Sí, de hecho esto que tú mencionas, Luis, es muy importante porque tradicionalmente el gobierno federal es el gran comprador en una economía como la mexicana, y eso significa que la economía no está descansando en actividad en la cual no participa el gobierno. Eso restringe bastante y reduce bastante el grado de dinamismo de una economía. Ahora, con respecto a la construcción, efectivamente, la construcción lleva más de 1 año y medio en caída. Y precisamente tratar de frenar esta tendencia es lo que estamos tratando de hacer con estas medidas muy puntuales en sectores específicos. Entonces, por un lado estamos desdoblando carreteras, vamos a tratar de identificar todas las obras de infraestructura que ya están en un punto de maduración para ser implementadas y ejecutadas en el muy corto plazo. Por el lado de la banca de desarrollo estamos identificando también
la estrategia para hacer un despliegue de créditos relacionados con vivienda y, digamos, estamos tratando de abordar estos retos de diferentes dimensiones. Hay otro asunto que me gustaría consultarle, preguntarle, Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda y Crédito Público, y es el asunto que tiene que ver con los alcaldes que estuvieron protestando, el escándalo del gas lacrimógeno, pero bueno, pues eso obviamente no le corresponde a Hacienda. Lo que sí le corresponde a Hacienda es esta mesa que nos decía ayer Ricardo Peralta, subsecretario de Gobernación, se ha instalado y en donde pues está negociando poder obtener mayores recursos. Esto al final pues depende de la Cámara de Diputados en última instancia, pero ¿cómo van esas pláticas? ¿Qué sabe al respecto del tema, subsecretario? No, yo creo que el tema del desarrollo, la agenda subnacional en México tiene bastantes retos y esto se enmarca, digamos, en un arreglo político que tiene el país, que somos un país federal. A veces perdemos un poco de vista que al ser una federación, los estados preceden a la federación. Y los estados tienen, digamos, autonomía de gestión, lo mismo los municipios. En otros países que son unitarios, los gobiernos nacionales pueden tomar acciones más directas sobre los gobiernos subnacionales y, digamos, alinear más los intereses. En México esto no es tan posible, necesitamos hacer un mayor esfuerzo de coordinación. Esto lo que me lleva es que muchos de los municipios y los estados efectivamente están enfrentando retos muy importantes en sus niveles de liquidez y en la forma en la que ellos se pueden allegar recursos. Los retos son muy importantes inclusive en términos de recaudación. De la misma manera que la federación recauda muy poco, 13% del PIB, los municipios también recaudan muy poco en términos de predial. Entonces, esto, digamos, tenemos como diferentes niveles de secuencialidad. Lo que tenemos probablemente, lo que estamos viendo ahorita con los municipios es que tienen un problema de liquidez para el cierre del año, pero esto, aunque se les resuelva, no cambia de manera estructural los problemas que están enfrentando, que es también una baja recaudación de predial y una no correcta provisión de servicios públicos. Entonces, la agenda subnacional creo que tendría que estar enmarcada en toda esta, digamos, sombrilla de discusión y obviamente atender un problema de liquidez que algunos están enfrentando para el cierre del año. Vamos a seguir muy de cerca estos temas. Finalmente, Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda y Crédito Público, quiero preguntarle, de acuerdo pues a algunos pronósticos, lo vamos a ver y confirmar en 5 o 6 días más, para ir del 30 de octubre, cuando se presenten los datos del INEGI, pues apuntan a que podríamos tener resultados negativos. Por primera vez, si no me equivoco, desde el año 2008, 2009, por ahí, que no tendríamos un resultado ya negativo en un trimestre. ¿Qué opinión les merece esto? Es un gran reto el que tienen para el 2020, cambiar todas estas tendencias, generar también y mandar mensajes fortísimos de confianza hacia inversionistas, hacia el desarrollo de empleos, de riqueza. ¿Qué opinan sobre estos datos que desgraciadamente pues no son halagüeños? No, yo creo que estos datos se tienen que ver en dos niveles o en dos dimensiones. Por un lado, lo que estamos observando, y no es algo que haya pasado en los últimos meses, es una caída sostenida de la actividad económica global en Estados Unidos, por las tensiones entre Estados Unidos y China, algunas tensiones geopolíticas como por ejemplo en Irán o en Venezuela. Y digamos, estas tensiones de comercio lo que han generado es una contracción del volumen de comercio a nivel global. Hace un fin de semana, cuando se reunieron todos los ministros de Hacienda en Washington para las reuniones del Fondo Monetario y del Banco Mundial, la directora del Fondo Monetario le puso un número a lo que se ha perdido en términos de actividad económica en todo el mundo y es equivalente a la economía de Suiza. Entonces, lo que estamos observando es que todas las regiones del mundo se están desacelerando. Es el fin de un ciclo económico que fue muy prolongado, más de 10 años. Y esto, obviamente, estas tensiones y esta incertidumbre global está afectando a todas las economías. Ya para ir más específico, en Latinoamérica, por ejemplo, todo Sudamérica está siendo afectado por las tensiones comerciales porque se está contrayendo y la economía de China. A nosotros nos está pegando porque también la economía de Estados Unidos se está contrayendo y para esto todos tenemos que hacer algo y en específico México tiene que mantener una política económica, una política fiscal responsable y yo creo que un tema que no hemos discutido mucho es que México tiene una de las tasas de interés más altas. El costo del dinero en México es muy alto y el Banco Central ya comenzó a recortar las tasas
Muchos analistas piensan que debió haber sido de una forma más acelerada, sí. Pero otros países ya también están recortando tasas, entonces se está coordinando la política monetaria y la política fiscal para enfrentar estos temas. Del lado de la política fiscal vamos a tener que implementar medidas contracíclicas y es lo que estamos tratando de hacer con este paquete de medidas que anunciamos. Gabriel Llorio, le aprecio mucho que me tome la llamada, subsecretario de Hacienda, y estamos al habla si nos permite, Gabriel. No, con mucho gusto y yo les agradezco el espacio. Gracias, Gabriel, te mando un abrazo, muy buenos días. Es el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Llorio.